Vamos a hablarles de tipo de diseño metodológico y mi grupo está conformado por Cristian Manuel Gómez, Giancarlo Sánchez, Sergio Andrés Caro y mi persona, Manuel José Murra. Diseño metodológico. ¿Qué es el diseño metodológico? Listo. El diseño metodológico es una investigación que se encarga de definir la organización de los procesos a desarrollarse en una investigación, como su nombre bien lo dice. Bueno, para llevarla a cabo satisfactoriamente, digamos que al punto que nos sintamos cómodos con lo que estamos investigando, hay que definir primero qué tipo de investigación realizar y de qué manera se tomará y examinarán los datos, ¿vale? La cantidad y tipo de procesos que se necesitan en un diseño de metodología o un diseño metodológico depende exclusivamente del tipo de investigación, tesis o proyecto que se esté abordando, así como también del alcance de la misma, del planteamiento del problema, de los objetivos específicos y en caso de haberlas, de la o las hipótesis formuladas. Por lo tanto, se puede decir que el diseño metodológico responde a la pregunta de cómo se va a desarrollar la investigación. O sea, concluimos con que el diseño metodológico, como antes habíamos dicho, es la base para llevar a cabo una buena investigación. Estructura. La estructura de un diseño metodológico no es la misma para todas las investigaciones, proyectos o tesis. Los procesos que se realizan o los procesos que más bien se utilizan dependen en primera medida del tema que trata el estudio y a partir de ahí de lo que se intente comprobar y analizar. Hay una lista de los procesos que se pueden encontrar en la estructura de un diseño metodológico. Tenemos los fundamentales que, como sabemos, tenemos el experimental, la descriptiva, documental, explicativa, correlacional y exploratoria. Estos son los principales tipos de investigación, los cuales, como antes habíamos dicho, necesitamos un diseño metodológico que no es la misma para todas las investigaciones, proyectos o tesis, entonces debemos usarlos. Entonces tenemos tipo y enfoque de investigación, que son las fuentes de investigación o información, técnica de recolección y análisis informativo, población y muestras. Y por último tenemos procedimientos. Como estaba diciendo anteriormente, estos son los principales tipos de investigación, que son los siguientes: experimental, descriptiva, documental, explicativa, correlacional y exploratoria. Que de una u otra forma es una de las partes fundamentales de la estructura de un diseño metodológico y es por donde se comienza a darle forma al procedimiento que se desarrollarán o que se desarrollará en la investigación. Investigativo experimental o la investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes, a fin de determinar las causas y los efectos de los fenómenos en estudio. Esta investigación experimental consta de unas características fundamentales y por ende básicas, las cuales son variables dependientes y variables independientes, condiciones controladas, manipulación de variables y observación del objeto de estudio. Bueno, entonces, tenemos que las variables independientes y variables dependientes, que como toda la investigación experimental parte de variables dependientes o fijas que sirven como grupo de control. Las condiciones controladas, los experimentos se aplican en condiciones rigurosas, controladas, para tener claridad sobre todos los factores que inciden en el comportamiento del estudio del objeto o del objeto que está siendo estudiado. La manipulación variable, que es el experimento, es introducido o provocado por el investigador, quien manipula deliberadamente las variables independientes para obtener diversos resultados. Y la observación del objeto de estudio, el investigador debe observar
el comportamiento del objeto, de estudio en cada uno de los escenarios estudiados. Para esto, a partir de la cual podrá obtener datos más o menos concluyentes. Tipo de diseño experimental, que también tenemos tres, digamos lo que se divide en tres diseños fundamentales o principalmente básicos, son los más importantes. Tenemos tres tipos de investigación experimental, las cuales son diseño preexperimental, diseño experimental verdadero y diseño causi-experimental. Este diseño de investigación experimental solo se analiza una variable y esta no se manipula, por lo cual no es necesario un grupo de control. Ok, también tenemos la experimental, que es la investigación experimental. Se divide en diversos tipos de acuerdo al diseño, que a su vez depende de los objetos planteados por el investigador. El investigador experimental tiene ciertas ventajas, las cuales son que puede aplicarse de diversas áreas del estudio. El investigador tiene el control de las variables, permite identificar la relación de causa y efecto de los objetos de estudio. Los resultados de los experimentos pueden repetirse, los resultados son específicos y cuantificables, admite relación con otros métodos de investigación. Tenemos también las desventajas, que como vemos en pantalla, son las condiciones de experimento, son siempre artificiales, no puede aplicarse para estudiar fenómenos subjetivos, puede haber factores externos al experimento que disturben, desvirtúen los resultados. Requiere una importante inversión de tiempo, existe un margen de error humano a la hora de transcribir los datos, lo cual comprende en el informe de resultados. Puede verse afectado por los dilemas estéticos. La muestra puede no ser suficientemente representativa. También cabe aclarar que el investigativo experimental consta de un método de investigación, que este se comprende en planteamiento del problema, hipótesis, variables, control de variables, diseño, población y muestra, ejecución, tratamiento estadístico de datos, generalización, predicción y recopilación. Como antes habíamos dicho, los principales tipos de investigación de este mismo son, de los diseños metodológicos, son el experimental, descriptiva, documental, explicativa, correccional y exploratoria. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva es un modelo de estudio, acorde al cual aborda un fenómeno y se procede a la caracterización de sus elementos y a la conceptualización del mismo, conforme a una serie de métodos que se emplean para la recolección de datos y expresión de los mismos. Consta de sus características principales, las cuales son investigación cuantitativa, variables no controladas, estudios transversales y bases para una mayor investigación. Ahora los dejo con mi compañero, que a continuación les va a hablar de la investigación descriptiva. En la investigación descriptiva existen diversos tipos de estudio, entre los cuales están el estudio de observación, que es un método muy común pero muy complicado de llevar a cabo, y que en este consiste en la contemplación de la realidad, conforme a la cual se aprecia el fenómeno en su estado natural. Se aprecia en todo caso como un mecanismo pasivo de apreciación del fenómeno, sin que éste interfiera en el mismo. Este consiste en la evaluación plena de sus características, comportamientos y reacciones. Además, interfieren y participan diferentes partes, como lo es el observador, que es la persona que se dedica a la captación del hecho y se predispone en todos los sentidos frente al mismo. El fenómeno observado es la porción de la realidad que se dedica a contemplar y a estudiar. El otro tipo de estudio es el estudio tipo encuesta.
Esto consiste en la selección previa de un grupo de personas que servirán de objeto de estudio, es decir, que son estos quienes serán evaluados en su contexto y realidad. Se considera que las anotaciones a realizar por el estudioso resultan procedentes en el caso de que las mismas sean cuantificables y bien cualitativas, de tal modo en que los rasgos sean considerados algo representativos y no solo tengan algún valor para la investigación, sino que además deben de caracterizar el fenómeno. El otro tipo de estudio es el estudio de interrelaciones. Es sobre los análisis de dos realidades distintas y que éste busca una relación que coadyuve en el entendimiento del fenómeno de estudio. Bien puede tratarse del avalúo de una relación de causa y efecto, en donde los investigadores solamente pretenden indicar las conductas o las reacciones que generan para el establecimiento de una relación entre ambos fenómenos. El estudio causal. En este caso, suelen parecerse al estudio de interrelaciones, pero con la debida excepción de que el mismo se funda en una serie de proporciones o bien de elementos que determinan la relación causa y efecto para la existencia del fenómeno, de tal modo que el investigador solamente quedará encargado de analizar y conceptualizar la relación, la cual de por sí ya es evidente, debiendo solamente realizar las anotaciones debidas de los fenómenos apreciables. Los estudios de correlación. En este se ha discutido sobre el tipo de estudio como parte de las investigaciones descriptivas, considerando que las mismas en la mayoría de los casos no manejan el concepto de hipótesis ni de variables, pero aquellos que han optado por emplearlas y describirlas como parte de los estudios descriptivos señalan que éstas se reducen al avalúo o concesión de las variables que interfieren en el fenómeno, es decir, que éstas solamente se dedican a la descripción de la ocurrencia de las mismas. Ahora vamos con la investigación documental. La investigación documental es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales tales como los libros, los documentos de archivo, los registros audiovisuales, etc. Este tipo de investigación es muy usada en las ciencias sociales y es característica del modelo de investigación cualitativa, en donde constituye un objeto en sí mismo. Sin embargo, está presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental se conocen los antecedentes del problema o el estado de la cuestión. Las características de la investigación documental, se puede decir que entre las más importantes podemos mencionar las siguientes. La primera es que es muy común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. La segunda tiene que ver con la obtención de datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. La tercera organiza los datos recolectados de manera coherente. En la cuarta, permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia. En la quinta, ayuda a identificar omisiones o tergiversaciones en las fuentes de referencias anteriores. En la sexta, sugiere perspectivas y o teorías de análisis a partir de la información obtenida. En la penúltima, requiere capacidad de síntesis, deducción y análisis. Y en la última característica, brinda solidez a las conclusiones del investigador. Los tipos de fuente en la investigación documental tienen, por decirlo así, en un sentido estratégico, en donde se hablan de dos tipos de fuentes esenciales, las fuentes de investigación primarias y las secundarias. En las primarias son aquellas que dan información de primera mano sobre el objeto de estudio. Estas se caracterizan por aportar información original y relevante. Por ejemplo, en el caso de una biografía, los documentos civiles del personaje, como lo es el acta de nacimiento y otros registros, son considerados fuentes primarias. En las fuentes de investigación secundarias, son aquellas que han obtenido información de otra fuente y la han sometido a un proceso de escrutinio, reestructuración y análisis y crítica.
Siguiendo el ejemplo de la bibliografía en proceso, las fuentes secundarias serían otras biografías previas o de libros de historia que expongan al menos una parte de la vida del personaje en estudio. Los tipos de estructura para un trabajo de investigación documental. Esta de por sí dependerá de la materia y del objetivo del mismo. Sin embargo, en términos generales, un trabajo de estas características tiene la siguiente estructura básica: lo que es el estado de la cuestión, el planteamiento del problema, el objetivo general y específico, límites y alcances, marco teórico o metodológico, análisis de la cuestión, conclusiones, fuentes consultadas y los anexos si es que lo aplica. En la investigación explicativa trata sobre aquel tipo de estudio que explora la relación causal, es decir, no solo busca describir o acercarse al problema objeto de la investigación, sino que prueba encontrar las causas del mismo dentro de este tipo de estudio, que se pueden presentar en 4 elementos importantes, que son el sujeto, el objeto, el medio y el fin, siendo el sujeto la persona que lleva a cabo la investigación y en donde el objeto es el tema o fenómeno del cual se indaga. En el medio son las herramientas que se requieren para llevar a cabo el estudio, y en el fin son los propósitos que se persiguen a la investigación, es decir, la solución al problema planteado. Las siguientes características de la investigación explicativa son: 1. Se basa en la investigación descriptiva para descubrir las causas que generan determinado hecho o fenómeno. Busca establecer las diferentes causas que provocan un fenómeno, proceso o comportamiento. En la tercera, es en el tipo de investigación, brinda un mejor entendimiento o comprensión de un fenómeno determinado, el cual generalmente se encuentra vinculado a unas leyes de la física y fenómenos sociales. En la cuarta, en esta permite la confirmación o no de una tesis, las cuales han sido descritos en estudios anteriores que se han orientado a analizar e identificar las variables tanto dependientes como independientes. En la quinta, el proceso de investigación explicativa pretende establecer las explicaciones y conclusiones que se derivan de teorías ya escritas en los fenómenos. En la sexta, la cual trata en que la investigación le permite al investigador realizar definiciones operativas en torno al fenómeno objeto de estudio. Además, facilita un modelo que se ajusta de forma significativa a la realidad. En la siguiente, se caracteriza por ofrecer resultados más útiles sobre el fenómeno objeto de estudio, la cual hace que generen preguntas más claras posteriores a los trabajos investigativos. En la penúltima característica es sobre el tipo de estudio y la ayuda en la verificación de las teorías con el fin de determinar su precisión. Y en la última característica es en que la investigación explicativa requiere de una buena capacidad de análisis y síntesis por parte del sujeto investigador. En la investigación correlacional se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes, o sea que pueden ocurrir en el mismo periodo, con la variación en otros factores. En la existencia y en la fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio del coeficiente de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, pues estas se determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta. En las características de la investigación correlación son las siguientes. En la primera es que está indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las cuales es posible el control experimental. En la siguiente permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de observaciones naturales. En la tercera permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean
falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. Y en la última, y de la que es menos riguroso, es que el tipo de investigación experimental no hay posibilidad de manipular la variable o las variables independientes, ni de controlarlas rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la investigación exploratoria. Bueno, la investigación exploratoria son aquellos estudios que buscan una visión general acerca de una determinada realidad. Este tipo de investigación ha sido realizado sobre un tema que ha sido muy poco estudiado, cuando era difícil formular una hipótesis exacta del mismo. Esta investigación suele sugerir cuando aparece un nuevo fenómeno. Entonces, la investigación exploratoria es la primera fase que cumple con el investigador sobre el caso del objeto del estudio que no es adecuado para él o para el resto de las personas. La investigación exploratoria no tiene antecedentes. La investigación exploraría es la primera aproximación que realiza el investigador sobre un objeto de estudio, lo que permite acceder a la información general sobre el aspecto, sobre los aspectos, características y comportamientos. Es así que la investigación es catalogada como un estudio de tipo aproximado, que se basa en las observaciones y los cálculos aproximados a establecer por el investigador. Bueno, las características encontramos. Bueno, compañeros, continuamos con las características de la investigación exploratoria. La primera sería busca información sobre un fenómeno poco conocido o lo cual no existe ningún antecedente. La segunda es se plantea el tema de la investigación pero no se formula la pregunta. La tercera es como resultado de la investigación surgen preguntas más no respuestas. La cuarta sería la investigación se basa en las observaciones y el registro. La sexta sería el proceso de investigación es flexible y no estructurado. La séptima sería la información necesaria solo se define muy vagantemente. La octava sería tiene como objetivo brindar conocimiento en el problema en el cual se encuentra el investigador. Bueno, entonces ahora vamos a hablarle de los tipos de investigaciones dentro de la investigación exploratoria. Existen dos, que son los expertos y la literaria. En los expertos se dice que se basa en la realización de encuestas porque hay personas en el tema o en la práctica. Este tipo de investigación tiene amplios conocimientos sobre una problemática o en una problemática. La literaria es ese tipo de investigación exploratoria sobre la que se enfoca la división principal del tema y para ello extrae o busca los datos escritos en los libros o en las notas de las personas que tienen valencia y aportan al tema. Estos dos tipos de investigaciones exploran que se han obtenido resultados de una forma unida, se trabajan en la unidad y la otra ha aportado datos muy importantes a la investigación. Bueno, ahora existen dos tipos de enfoques. Está el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa se expresa en palabras, se utiliza para comprender conceptos, pensamientos o experiencias de este tipo de investigación que le permite recopilar información detallada sobre el tema que se comprende bien. El enfoque cuantitativo es la investigación cuantitativa que se expresa en números y gráficos. Se utiliza para probar o confirmar teorías de un dicho tema o suposiciones. Este tipo de investigación puede utilizarse para establecer hechos generalizables sobre un tema. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de métodos. Está el primero, que es el método de recopilación de datos.
Se dice que los datos cuantitativos y cualitativos se pueden recopilar utilizando varios métodos. Es posible utilizar un método de recopilación de datos que le ayuda a responder sus preguntas de investigación. Muchos métodos de recopilación de datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, en una encuesta de observaciones o un estudio de casos, sus datos pueden ser representar números, por ejemplo, usando una escala de calificación o frecuencia de conteo, o como la palabra, por ejemplo, con una pregunta abierta o unas descripciones que se observa. Sin embargo, algunos métodos se utilizan más comúnmente de un tipo u otro. Bueno, ahora vamos a hablar del método de recopilación de datos cuantitativo. Se divide en tres, que son encuestas, experimentos y observaciones. En las encuestas se dice que es la lista de preguntas cerradas o opción múltiple que se distribuye a una muestra, o sea, o en línea, persona o por teléfono. En experimentos, es la situación en la que se controla y manipulan variables para establecer relaciones de causa y efecto. Y en las observaciones se observa en un sujeto, en un entorno natural donde las variables no pueden controlar. Ahora bien, vamos a hablar del método de recopilación de datos cualitativos. Se divide en varias, que son entrevistas, grupos focales, etnografía y revisión de la literatura. La entrevista hace preguntas abiertas verbalmente a los encuestados. Los grupos focales se dice que es una difusión entre un grupo de personas sobre un tema para recopilar información u opinión que se puede utilizar para futuras investigaciones. ¿Cuándo utilizar una investigación cualitativa frente a la cuantitativa? Una regla general para decir si utilizar datos cualitativos o cuantitativos es cuando se utilice la investigación cuantitativa si desea confirmar o probar algo, entre paréntesis, una teoría o una hipótesis. Y la otra sería cuando utilice la investigación cualitativa si deseas comprender algo, o sea, ya sea un concepto, un pensamiento o una experiencia. La estructura de un diseño metodológico no es la misma para todas las investigaciones, proyectos o tesis. A continuación se describe una lista de los procesos que se pueden encontrar dentro de esta estructura de un diseño metodológico. La primera son los tipos de enfoque de una investigación. La segunda, fuentes de investigación o información. La tercera son las técnicas de relación y análisis de información. La cuarta es la población y las muestras. Y la quinta, los procedimientos. A continuación, mi compañero Sergio Caro va a explicarles cada una de ellas. Fuentes de investigación o información. Dependiendo del tipo y enfoque que se haya tomado para realizar la investigación, tesis o proyecto, puede llegar a surgir la necesidad de utilizar fuentes de investigación o información. Estas fuentes se dividen en dos grupos. Las fuentes primarias, que son aquellas informaciones o datos obtenidos directamente por el investigador que está llevando a cabo el estudio y pueden ser conseguidas utilizando diferentes técnicas tales como la encuesta, la entrevista o la observación, entre otras. También tenemos las fuentes secundarias, que son informaciones que ya se encuentran elaboradas por diferentes investigadores, de las cuales se toman datos útiles para la investigación que se está llevando a cabo. Dicha información puede encontrarse en libros, documentos o páginas web, entre otros. Las técnicas de recolección y análisis de información. Las técnicas de recolección y análisis de información se refieren a la manera o método que va a utilizar para obtener los datos que se necesitan para llevar a cabo el estudio y de qué forma se van a analizar los mismos. Las principales técnicas de recolección de información son las siguientes: experimentos, encuestas,
entrevista, observación, sesiones de grupos y documentos. Con respecto al análisis de la información, actualmente se ingresan los datos recopilados en un ordenador y mediante la utilización de un programa especializado se analiza la información recogida. Población y muestras. Esto consiste de que si en el caso la información sea realizada sobre algún tipo de población en particular, resulta necesario recurrir a la identificación de la misma, delimitando así el alcance que tendrá el estudio, es decir, sobre qué grupo de personas, animales u objetos, entre otros, se realizará el estudio. Además, si la población es de un tamaño tan grande que imposibilita la recolección de información, se procede a seleccionar muestras de la misma, las cuales deben ser representadas a la población, con el fin de obtener los datos necesarios para la investigación. Para la selección de muestras se pueden aplicar dos tipos de técnicas diferentes. La probabilística, mediante la cual la selección de las muestras se hace al azar, o la no probabilística, donde el investigador selecciona las muestras por convivencia. Procedimiento. La etapa del procedimiento se encuentra siempre en un diseño metodológico, independientemente del tipo y del enfoque de la investigación. En el procedimiento se exponen las fases de la investigación, donde cada una de estas fases corresponde al desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, estipulados en la investigación, tesis o proyecto. Además, cada una de las fases debe estar bien explicada, especificando los pasos a seguir, instrumentos y metodologías utilizadas, así como la presentación de resultados obtenidos, entre otros datos. ¿Cómo hacer un diseño metodológico? La confección de un diseño metodológico depende de varios factores, los cuales influyen en su estructura. Por este motivo, no existe un formato que pueda ser aplicado a todas las investigaciones. Más bien, cada investigación puede tener un diseño metodológico único. Sin embargo, en todos los diseños metodológicos es necesario saber el tipo de datos que se van a necesitar y hay dos opciones, y son los datos primarios que ha obtenido el mismo investigador o secundarios que ha obtenido otro investigador. Los datos cuantitativos que son variables que se pueden medir, como el volumen de gases contaminantes, la altura, el peso, etc. O cualitativos, son experiencias subjetivas, interpretaciones y comprender conceptos. ¿Cómo se van a recolectar los datos? Por entrevistas, experimentos, encuestas, fuentes bibliográficas. ¿Cómo se van a analizar los datos? Y hay dos formas, que son el análisis de datos cuantitativos, que se utilizan métodos estadísticos y programas como Excel, y análisis de datos cualitativos, en el que se utiliza la subjetividad del investigador, por ejemplo, describir las experiencias que tienen los participantes. Finalmente se escribe el diseño, que incluye los datos anteriores y en general cómo se plantea hacer la investigación. Paso de un diseño metodológico. A modo de ejemplo, se presenta un desarrollo paso a paso de un diseño metodológico para un proyecto sobre contaminación ambiental. El primer paso, se debe seleccionar el tipo y el enfoque que se le va a dar al proyecto. La más viable son las investigaciones de documental informativa con un enfoque cuantitativo. En el segundo paso, resulta necesario la búsqueda de fuentes de información, en este caso del tipo secundarias. Las fuentes de información secundaria a las cuales se recurre son entrevistas especializadas, libros y páginas de internet que aporten información acerca de la contaminación ambiental. Tercer paso. El tercer paso consta en seleccionar las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de los datos necesarios. Cuarto paso. Finalmente se efectúa el procedimiento donde se responden las preguntas específicas del proyecto.
Bueno, ahora tendremos por el chat les vamos a pasar una sopa de letras en el cual tendrán que resolverla y los 5 primeros entrarán al podio. La actividad tiene una duración de 10 minutos.
Bueno, ya como podemos ver tenemos a los 5 primeros y ahora enviaremos otro juego en el que no podrán participar estos 5 primeros que acaban de enviar el screen para así llevarlos a la final. Y consta de va a ser un crucigrama en el que tendrá una duración aproximada de 15 minutos y va a ser No, pero Sergio, todos deben participar. Entonces tú no puedes excluir a los que ya quedaron en el podio. Ellos también deben hacer la actividad, porque no puede ser excluyente. Es que esos 5 que acaban de pasar tendrán otra participación en un tercer juego. Pero es que no les da el tiempo. Recuerden que el tiempo es solo media hora para la actividad y media hora de exposición. Entonces no les da el tiempo para 3 actividades. El juego que viene ahora tendrá una duración de 15 minutos y el que sigue de 5, porque no va a ser tan extenso. Bueno, okay. Listo. Pero entonces, esos 15 minutos, ¿qué hacen los que tú estás excluyendo? Esperar en la final. Y obviamente hacerlo. Listo, ahí ya enviaron el crucigrama y ahí les van a mostrar definiciones en las que los hará llegar a esa palabra clave para poner ya sea horizontal o vertical en el crucigrama.